Bienvenidos, estimados participantes, a esta clase número 7 del curso de capacitación en robot estructural 2020. Bien, vamos a entrar al programa. ¿Sí? Vamos a partir del archivo que habíamos estado generando con el modelo, ¿no? El que era de la clase número 6. Y este modelo que hemos estado trabajando, ¿no? Que ya habíamos colocado los distintos elementos, como ser vigas, columnas, losas, habíamos colocado una rampa, alguna escalera y aquí una losa para un tanque elevado, ¿no? También habíamos colocado algunos muros, que bueno, es una simulación para muros de ascensor y demás. A este mismo modelo nosotros le hemos colocado ya los casos de carga. Si nosotros veníamos acá, en casos de carga habíamos introducido lo que era el peso propio, la carga muerta, la carga en muros, la sobrecarga de uso de los ambientes, la carga viva en escaleras y la carga en la losa del ascensor, ¿no? Habíamos explicado, bueno, los que eran casos de carga permanente y los que eran de explotación o cargas vivas. Asimismo, hemos introducido dentro de este modelo, vamos a aprender las anotaciones de estas cargas y los símbolos de las mismas. Habíamos introducido las distintas cargas, ¿no? Para esto habíamos venido a esta opción que era definir cargas para nudos, barras, superficies y además peso y masa, ¿no? Aquí teníamos todas las cargas que habíamos colocado en cada hipótesis, ¿sí? En cada hipótesis. Bien, entonces lo que vamos a hacer en esta clase es ver las combinaciones que vamos a generar de forma manual, porque ya habíamos visto también estas cargas automáticas, ¿no? Dentro del programa, de acuerdo al código de diseño. En las combinaciones manuales, que es una de las formas más usuales de trabajar dentro del programa, nosotros vamos a generar nuestras propias hipótesis de carga, ¿no? Es decir, las combinaciones que vamos a trabajar. Asimismo, vamos a ver lo que es ya la generación de las cargas de nieve, viento en este caso, ¿no? La simulación de viento. Nieve no, bueno, por la zona en la que estamos también, no suele ser una carga muy aplicable acá en Latinoamérica, ¿no? Bien, pero vamos a hacer sí la simulación de cargas de viento. Acá nosotros tenemos que indicarle al programa, al indicarle generar cargas de viento, se nos va a abrir una ventana en la cual nos indica que es la configuración para la simulación de viento. Podemos indicar inicialmente nosotros la dirección en la que va a actuar esta carga de viento. Podemos indicar direcciones como ser más X, menos X, más Y, menos Y. Puede ser X positivo, Y negativo, X negativo, Y negativo, X positivo, Y positivo, X negativo, Y positivo. No podemos elegir las direcciones en las que queremos que actúe esta carga. Esto también va a depender, ¿no? De un análisis de la zona en la que está nuestra estructura, los obstáculos o a qué se encuentra expuesta la estructura, ¿no? Ahí vamos a poder nosotros ya determinar con mayor precisión en qué dirección va a ser más afectada la estructura, o si la afectación es mínima, pues quizás descartar esta carga de viento. Dependerá mucho, ¿no? De la zona y el tipo de estructura que se está realizando. En nuestro caso vamos a considerar dos direcciones básicas del viento para hacer una carga, un análisis en este sentido y otro en este otro sentido, ¿no? Es decir, en X y en Y. Y vamos a tomar los dos casos para cada dirección. En el X positivo vamos a tomar también el X negativo, el Y positivo y el Y negativo. Aquí podemos ver que se marca, ¿no? Con un color distinto cuando se selecciona uno de estos casos de carga. Para los parámetros del viento vamos a poder elegir entre hacerlo con velocidad del viento o hacerlo con presión del viento. La velocidad del viento suele ser el dato inicial, ¿no? Además es un dato inicial para calcular la misma presión que va a tener este viento, entonces podríamos partir de ese parámetro, o si gustan también lo pueden hacer introduciendo la presión de viento. Nosotros lo vamos a hacer con este tema de la velocidad de viento y podríamos colocarle 30 metros segundo. Aquí nosotros tenemos que indicarle el nivel de terreno a partir del cual va a hacer efecto esta carga de viento. Si nosotros recordamos, habíamos planteado que hasta acá nosotros teníamos recién el terreno para abajo, ¿no? Entonces podríamos configurar aquí, indicarle que el nivel del terreno es 0, 0, ¿no? Que si lo coloca por ejemplo más arriba o más abajo, entonces la acción de viento recién va a actuar desde más arriba o desde más abajo.
pero sería, ¿no?, extraño colocar acción de viento acá cuando el terreno solamente llega hasta aquí. Entonces hay que tener cuidado también en esa altura para que el análisis no distribuya carga innecesaria a estos elementos de abajo. Otra cosa que vamos a tener que configurar es los elementos que van a estar expuestos a esta acción del viento, ¿no? Si nosotros dejamos este diseño tal cual está, entonces el viento va a empezar a llegar a todos los elementos que tenga disponibilidad, ¿no? Y eso no es del todo real, puesto que nosotros en la construcción ya vamos a tener muros de tabiquería, ¿no?, muros de ladrillo que estén realizando el respectivo cerramiento de este inmueble, de esta propiedad. Entonces para ello vamos a realizar nosotros la introducción de elementos de cerramiento cuya única función que van a cumplir pues es la de ayudar a distribuir las cargas de viento a los elementos realmente estructurales, ¿no?, como ser las vigas y las columnas, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es indicarla acá en estructura, vamos a venir a buscar lo que son los cerramientos. Le damos un clic en cerramiento y me va a pedir la dirección en la cual va a distribuir esta carga. Yo le voy a indicar que la distribuye en dos direcciones, ¿sí? Y vamos a introducir, igual que si fuera una losa, obviamente este elemento no tiene ningún tipo de peso, pues solamente es una ayuda para realizar este análisis. Entonces le voy a decir, la introducción va a ser a través de un rectángulo y voy a empezar a seleccionar 3 puntos como me pide acá. Por ejemplo, esta cara que va a estar expuesta, 3 puntos y se realiza este cerramiento, ¿no? Pero hay que tener un cuidado, ¿no? Si el cerramiento es todo este elemento, entonces todo ese elemento se va a distribuir a todos los elementos que le llegan. Es decir, acá en la columna no se va a cortar, entonces hay que introducir un cerramiento para cada uno de estos espacios para que tengamos un mejor análisis. Entonces, para hacer eso, vamos a darle ahorita control Z para quitar ese cerramiento. Y vamos a aplicar ahora nuestro cerramiento de la siguiente manera, ¿sí? Hemos indicado que va a ser rectángulo, entonces lo voy a aplicar como si fuera cada paño, ¿sí? Ahí uno, acá otro, para que la distribución sea más adecuada. Vamos a seleccionar todas las caras que van a estar expuestas. ¿Sí? Tanto de esta cara, también va a haber en esta cara, estos elementos van a estar expuestos en la otra dirección, ¿no?, porque estamos analizando dos de las direcciones. Aquí también vamos a tener elementos expuestos, por ejemplo acá. ¿Sí? Vamos a ir cerrando todo. Ahí, aquí igual. Aquí igual nos falta cerrar, ¿no? Bien, y podríamos cerrar estas partes de aquí, que aunque el muro está cubriendo gran parte, igual podríamos indicarle que sí va a recibir efectivamente acción de viento, ¿no?, aunque sea mínima, pero para poder cubrir cualquier percance. Nos vamos a ir añadiendo igual acá los cerramientos respectivos. Bien, entonces una vez que hemos introducido estos elementos de cerramiento para que sobre los mismos actúen las cargas de viento,
Pues lo que vamos a hacer ahora, bueno, vamos a cerrar esto y vamos a indicarle a qué elemento se va a aplicar. Entonces yo puedo ir seleccionando cada uno de estos elementos, que quizás, bueno, me tarde un poco haciéndolo uno por uno, pero podemos hacer esto también. Puedo darle un clic acá, le digo clic derecho, seleccionamos semejantes por espesor, ¿sí? Y además puedo indicar que con la tecla control que también tome en cuenta a estos elementos de acá, ¿sí? Fíjense que está todo seleccionado, las caras en las cuales yo creo que va a actuar el viento, ¿no? De acuerdo al análisis que se haga. Y para colocar esto dentro de esta ventana, bueno, quizás resulta más sencillo indicarle acá que editemos esta subestructura en otra ventana, ¿no? Le damos un clic aquí y nos va a abrir una ventana únicamente con los elementos que hemos seleccionado, ¿sí? Entonces aquí vamos a borrar esto y acá donde dice qué elementos va a actuar, yo voy a seleccionar todos esos de ahí y ya tengo seleccionados, ¿no? Entonces le doy terminar y ahora fíjense que ya ha vuelto a mostrarme toda la estructura, ¿no? Es para editar algunas subestructuras que vamos a veces necesitando un análisis más con más espacio en la pantalla, ¿no? A veces para seleccionar o para ir configurando algunos elementos. Entonces, una vez que yo le he indicado aquí al programa qué elementos son los que se va a aplicar esta carga de viento, luego tengo que indicarle si se va a considerar huecos en paneles cerrados para el flujo de viento, ¿sí? La generación de cargas le podemos indicar que sea automática, es decir, que genere cargas cuando el coeficiente de desviación de cargas sea de 0,5%, ¿no? Tiene que ser inferior a este valor. O lo puedo hacer de forma manual, en este caso le vamos a decir que lo haga de forma automática. Podemos venir también al perfil de viento y aquí nos indica, ¿no?, que se arrastre el gráfico para ajustar el perfil de viento a lo largo de la estructura, de la altura de la estructura. Entonces nosotros aquí podemos ver que está el coeficiente de velocidad por el cual se va a afectar a la velocidad que hemos colocado. Si nosotros vamos considerando que a distintas alturas se va a ir afectando al viento, es decir, podemos ir indicándole que no, que a 32 metros va a tener este coeficiente de velocidad, podemos ir generando nuestro perfil de viento, ¿no?, y adecuándolo, bueno, al análisis que vayamos a hacer, pero también lo podemos dejar con 1, ¿sí? Lo podemos dejar con 1, vamos a colocarle restablecer y lo vamos a dejar ahí, ¿no? Es decir, no vamos a hacer mayor enfoque en esto. Fíjense que hasta esta altura, que es los 1020, 1050, nos está mostrando hasta dónde está llegando la estructura. Entonces hasta aquí nosotros tendríamos que configurar ese esquema del viento, pero bueno, lo vamos a dejar así por esta clase, ¿no? Vengo a general y ahora lo que voy a indicar es iniciar esta simulación de viento. Yo le estoy marcando 4 direcciones, entonces mientras más direcciones de viento le marque para el análisis, más va a tardar también en calcular. Hay que tomar en cuenta también eso, ¿no? Bien, entonces le voy a decir iniciar, ¿sí? Y ahora fíjense que el programa ha empezado con la simulación del viento. Aquí me está mostrando la presión en los elementos, el valor, aquí tenemos la leyenda de los valores que está utilizando para esta generación. También me está mostrando acá que está realizando la simulación del viento en más X a 30 metros segundo y la generación de cargas la está realizando de forma automática, ¿sí? Aquí podemos ver la presión de los elementos, aquí la dirección, la compatibilidad con el viento, si es perpendicular, si es vertical, el valor en kilonewtons, la desviación también, ¿no? Podemos ver también acá la escala de presión, vemos también la generación de cargas. Aquí me está mostrando que el estado del proceso está en el mallado, está haciendo la simulación en X y luego va a ser la generación de cargas en X, luego la simulación en Y, la generación de cargas en Y y demás, ¿no? Nosotros vamos a poder ver todo eso. Puedo ver la escala de presión, aquí me va a mostrar que es una escala automática, yo puedo elegir el color para que se represente, la definición del usuario, un máximo, un mínimo, podemos indicarle, ¿sí? Generar las cargas ahora, le puedo dar esta opción, pero bueno, vamos a dejar que lo haga de forma automática, no vamos a alterar el proceso bajo el cual está realizando, ¿sí? Fíjense que ya ha generado la simulación en X y ahora me está mostrando, también ya ha generado la generación de cargas en X y ahora lo que está haciendo es realizar la simulación en más Y. Entonces vamos a esperar que realice esta operación para todas las hipótesis que hemos introducido y después vamos a ir viendo cómo han quedado estos efectos.
hay que tener también un poco de cuidado al momento de seleccionar los elementos en los cuales se aplica esta carga de viento, ya que si nosotros no realizamos una selección adecuada, pues el programa va a repartir la carga de viento a todos los elementos, y realmente no son todos los elementos los que reciben esta carga de viento, ¿no? Sí hay una transferencia de carga, ¿no? Al recibir cualquier tipo de carga hay una transferencia entre los demás elementos, pero si aplicamos la carga a todos los elementos ya estaríamos, bueno, sobrecargando nuestra estructura también, ¿no? Aunque no sea mucha la diferencia, bueno, se puede llegar a notar o a ver perjudicada en el análisis que vayamos realizando nosotros dentro del programa también, ¿sí? Mientras va realizando este proceso de cálculo, vamos a ir viendo algunos parámetros de lo que vamos a realizar en las combinaciones de carga, ¿no? Estamos tomando aquí ya nos indica, ¿no? La simulación de viento se ha completado, los casos de cargas generados para la simulación de viento en X positivo, en Y positivo, en X negativo y en Y negativo, todos estos con velocidad de 30 metros segundo, y se han generado los 4 casos de carga más, que son el 7, 8, 9 y 10. Nosotros teníamos 6 casos anteriormente. Le digo aceptar, voy a cerrar esto de acá y vamos a darle escape, ¿no? Y ya está. Entonces ahora fíjense que yo puedo ver la simulación del viento que se ha generado, aquí mis casos de carga. Entonces yo fíjense que si ahora le doy calcular, vamos a esperar un momento que calcule, me va a mostrar ya los resultados también para las hipótesis de las cargas de viento. Entonces vamos a esperar un momento. Esto recuerden que era solo una advertencia, le vamos a decir que prosiga el cálculo. Sí, solo es una advertencia, ¿no? Bien, entonces fíjense que acá en la simulación de viento en X más 30, entonces vamos a venir un momento aquí a cargas, a simulación de viento que teníamos nosotros ya generada. Acá están nuestros cerramientos, vamos a colocar aquí. Puedo venir un momento a resultados, vamos a colocar acá lo que son mapas paneles, y por ejemplo le podríamos pedir algunos detalles para ver cómo ha llegado la presión de viento a estos elementos, ¿no? Podríamos colocar las tensiones, vamos a ir aplicando y ahí vamos a poder ver, ¿no? Nosotros vamos a mover esta ficha acá y nos va a indicar acá las presiones que tiene, ¿no? Esto, por ejemplo, en el caso de la simulación a X más 30. Si le colocamos acá en YY, ¿sí? Nos está mostrando también, ¿no? Cómo está llegando esta simulación, ¿sí? Son las tensiones que está llegando. Vamos a ver igual las fuerzas y demás, ¿no? Esto lo vamos a explicar en el análisis que vayamos realizando ya en la clase de cálculo y análisis estructural para ir viendo estos parámetros. Entonces acá nosotros ya tenemos generado las hipótesis, las cargas de viento, ¿sí? Ya tenemos generado lo que es el viento. Antes, para que no me siga apareciendo eso, vamos a quitar esto ahí, ¿sí? Ahí están nuestros elementos, vamos a aprender las estructuras, ¿no? Las secciones que tenemos. Ahora lo que nos falta introducir en las tipologías de cargas que estamos planteando es la carga por sismo. Y para la carga por sismo tenemos que considerar algunos parámetros, ¿no? Entonces, estas son las combinaciones de carga que vamos a utilizar, que son del código ACI, en este caso el 31814. Actualmente ya hay una nueva una actualización de este código, que todavía está en inglés por el momento, pero en el tema de estos casos de carga no hay grandes cambios, entonces vamos a tomar en cuenta esta combinación de cargas, ¿no? Para la guía boliviana de diseño sísmico, que es una normativa de sismo que nosotros tenemos acá en nuestro país, en Bolivia, bueno, que es una guía que nos ayuda con el tema de la incorporación de estas cargas de sismo y algunas condiciones sísmicas para las estructuras que tenemos, ¿no? En el diseño. Vamos a tomar como referencia algunos parámetros de esta normativa, ya que la introducción de las cargas de sismo dentro del programa es similar, solamente que necesitamos algunos parámetros de referencia. Por ejemplo, al venir a robot, nosotros tenemos que indicarle, por ejemplo, en análisis, podemos indicarle tipo de análisis, y en el tipo de análisis, fíjense que nosotros tenemos ahorita, bueno, los casos que hemos ido generando, pero no están ahorita ningún tipo de caso para sismo.
Entonces nosotros le vamos a indicar un nuevo caso y este va a ser el modal. Por ejemplo, le podemos indicar, vamos a hacer el caso más sencillo de sismo, ¿no? Un análisis modal. Le voy a decir, ok, aquí fíjense que puede ser modal con definición automática de casos sísmicos, o puede ser sísmica, método del esfuerzo lateral equivalente. Le vamos a dejar solamente en modal, le voy a decir aceptar, y aquí me indica, ¿no?, que esta operación puede modificar la base de datos, que contiene información sobre la estructura, los resultados de cálculo pueden desactualizarse, desea continuar, le decimos que sí. Y ya para los parámetros de este análisis modal, fíjense que nos indica el número de modos que tiene a vibrar, la tolerancia, el número de iteraciones que va a realizar, la matriz de masas, si va a ser coherente, centradas con rotaciones, concentradas sin rotaciones. En este caso le vamos a indicar concentradas con rotaciones. En los números de modos, por lo general se recomienda utilizar 3 modos por piso. Nosotros tenemos en realidad 3 pisos, podríamos indicarle 9 modos a vibrar, o podríamos indicar el máximo que recomiendan muchas normas sísmicas y algunos libros, que es de 10 modos, ¿no? Entonces lo podemos dejar en 10, ¿no?, que me realice con 10 modos. Podemos acá las direcciones activas de la masa, podemos cambiar nosotros estas direcciones de la masa, indicarle que solamente, por ejemplo, si yo quisiera analizar el sismo en X, entonces desactivo estos dos y solo voy a analizar el sismo en X, pero lo vamos a dejar activados los 3 para que nos realice la comprobación para los 3, ¿no? En parámetros avanzados, nosotros le vamos a indicar que el modo de análisis sea modal, el método va a ser iteración en el subespacio, los límites lo vamos a dejar inactivo, y los parámetros en el análisis sísmico, por lo general se recomienda un amortiguamiento del 5%, entonces este valor está bien, ¿no? Le vamos a decir ok, ¿sí? Y fíjense que ahora yo tengo aquí un nuevo caso de carga, que es el nombre es modal y el tipo de análisis es modal. En los demás, fíjense que tenemos, por ejemplo, para el peso propio, la carga muerta, la sobrecarga de uso, tenemos un tipo de análisis que es estático lineal, ¿no? Porque son cargas, bueno, del tipo estático y son cargas lineales que no tienen un análisis dinámico. En cambio, el sismo, y también podríamos cambiar eso para el viento, tiene una interacción que puede ser dinámica. Entonces, acá, presionando en modal, ¿no?, con la flecha seleccionado, fíjense, vamos a indicarle nuevo, pero esta vez, después de haber generado el primer caso de carga modal para sismo, podemos indicarle nosotros que esta vez sea modal espectral. Le vamos a colocar acá espectral, porque ya se nos habilitan las demás opciones, ¿no? Puede ser también un análisis sísmico, ¿sí?, donde nosotros vamos a poder colocar algún tipo de normativa. El espectral puede ser un análisis armónico, temporal, puede hacer el análisis pushover, el análisis armónico en el dominio de frecuencia FRF y el análisis de excitación dinámica por pasantes footfall, ¿no? Entonces vamos a dejar nosotros en el espectral, le vamos a decir ok y me va a mandar a configurar los casos, ¿no? Este es el caso espectral y lo que tengo que colocar acá es el espectro de sismo, ¿sí? Tengo que colocar el espectro de sismo. Como nosotros ahorita no tenemos ningún espectro de sismo generado anteriormente en el programa, pues tenemos que indicarle que vamos a definir este espectro. Entonces le digo definir el espectro y aquí me va a indicar, por ejemplo, que le coloque el nombre. Vamos a colocarle nosotros para esta clase espectro de sismo nada más, ¿sí? De espectro de cálculo, ¿sí? Vamos a dejar este valor acá. Le vamos a indicar ahora sí que el tipo para este espectro de cálculo en la abscisa me tome el periodo, ¿no?, como la mayoría de los espectros de sismo, todos tienen acá el periodo por lo general. Y en la ordenada, pues en el caso nuestro vamos a utilizar la aceleración, que también es un parámetro que utilizan muchas normativas en cuanto al sismo, ¿no? Entonces le vamos a indicar con aceleración, le voy a decir agregar, ¿sí? Y una vez que le he dado a agregar, puedo definir los puntos de este espectro, es decir, las coordenadas para dibujar el espectro de sismo, y la interpolación de espectros. Bueno, esto cuando tenemos más de un espectro para llegar a un punto intermedio entre los mismos, ¿no? Vamos a venir a puntos para que nosotros vayamos generando nuestro espectro. Si nosotros en este caso venimos a lo que es nuestra norma nuestra guía de diseño, que
actualmente esto va a tener una nueva actualización, ¿no? Donde se están cambiando algunos parámetros, se está adecuando a la situación real. Entonces fíjense que nosotros tenemos dentro de este apartado estos espectros de sismo, ¿no? Que en este caso, en esta guía, están separados de acuerdo al... Vamos a mostrarlo acá. Están separados de acuerdo a la zona sísmica que tenemos de acuerdo a esta guía y también de acuerdo al tipo de suelo que tenemos. ¿Sí? Aquí nosotros podemos identificar, vamos a seguir subiendo, el factor que nos da, de acuerdo a la categorización de las edificaciones, el factor de importancia, ¿no? Este factor de importancia, bueno, puede ir de 1.2 hasta 1.0 para las características de estructuras que entren en estos rangos, que también dependerán de lo que es el tipo de suelo, ¿no? Por ejemplo, el coeficiente de suelo toma en cuenta el factor S, que es el factor de suelo, que nos indica igual que puede ir desde 1.0 hasta 1.8, ¿no? Nosotros tenemos 4 tipos de suelos que se consideran en esta guía. En algunas normativas de otros países llegan a considerar solo 3 tipos de suelos, otros llegan a considerar 5 tipos de suelos, ¿no? Y este factor S, bueno, está por ese rango entre 1 y 2. Aquí también vamos a ver nosotros ya bueno, el factor de importancia. Vamos a tomar en cuenta también, este es un espectro tipo de sismo, donde podemos ver aquí el periodo, y aquí podemos ver en este caso la pseudoaceleración, ¿no? O la aceleración que es lo que nosotros vamos a necesitar. Fíjense que los espectros de sismo que nos están mostrando están en base al periodo y la pseudoaceleración, que es este parámetro, ¿no? De acá, dividido entre la gravedad. Aquí también podemos verificar que estos espectros que están en esta guía ya están de acuerdo al tipo de suelo, de acuerdo al tipo de la zona sísmica en la que se encuentra. Si por ejemplo nosotros quisiéramos un espectro que esté en la zona 3, ¿no? Que esté en la zona 3, vamos a typear estos valores para introducir para un suelo, por ejemplo, que esté con su tensión admisible entre 3 y 1.5. Entonces este es el espectro de sismo que tenemos que introducir. Pero recuerden que para nuestro espectro de sismo nosotros le hemos indicado que sea con la aceleración y no tenemos la opción de colocar la pseudoaceleración. Entonces si venimos acá a la guía, tenemos para la abscisa, ¿no? Los periodos, que no va a haber ningún problema, pero en cuanto a la pseudoaceleración sí vamos a necesitar cambiar esto por la aceleración. Entonces vamos a abrir un Excel para generar la conversión de esta pseudoaceleración a la aceleración que necesitamos, ¿no? Vamos a venir un momento a la guía, vamos a hacer un recorte de este elemento para poder typear con mayor facilidad, ¿no? Aquí. Entonces le vamos a indicar los puntos. Aquí le vamos a decir el periodo. Y aquí la pseudoaceleración, ¿no? Bien. Y acá le podemos decir solamente la aceleración. Vamos a colocar primero el factor de importancia, ¿sí? Y aquí vamos a colocar un factor de comportamiento. Vamos a verlo un poquito más adelante en la guía, ¿sí? Tenemos 12 puntos para este espectro. El periodo vamos a ir colocando 0, 0.3, 0.72, 1, 1.25 y así, ¿no? Vamos a ir colocando todos. Ahí tenemos los periodos. Para la pseudoaceleración vamos a ir colocando 0.3, 0.75, 0.75, 0.54, 0.4320, 0.36, 0.3086, 0.27, 0.216, 0.18, 0.15, 0.15. Bien, entonces vamos a indicarle a esto
con los decimales respectivos, ¿no? Este con 2. Para definir la aceleración que nosotros necesitamos para esta guía, ¿no? Fíjense que aquí ya nos está tomando en cuenta que el espectro es de la zona 3 y el suelo 3. El factor de importancia en este caso es 1, ¿no? Para este tipo de suelo, entonces podríamos ir colocando factor de importancia 1 en todos los casos, ¿sí? ¿Qué más necesitamos? Vamos a bajar un poco más abajo. Aquí vamos a ver el factor de comportamiento sísmico, ¿no? El factor de comportamiento sísmico va a tomar algunas características. Nosotros vamos a utilizar un factor de comportamiento sísmico igual a 1, ¿sí? Un factor de comportamiento que habíamos mencionado, el FC, vamos a colocarlo igual a 1, ¿no? Ahorita no estamos haciendo un análisis de la estructura, solamente vamos a ver cómo introducir estos valores dentro de la herramienta. Ya cuando tengamos que realizar en los trabajos prácticos, vamos a ver cómo adecuarnos un poco más a esta guía, ¿no? Bien, ¿qué más necesitamos? Tenemos ya el factor de comportamiento. Aquí vamos a ver más abajo. Aquí, ¿no? Las aceleraciones máximas. Aquí nos indica, ¿no?, que a cada modo de vibrar se debe asociar una aceleración espectral. Cada modo tiene una frecuencia natural y por lo tanto un periodo. A cada periodo, según el espectro de diseño respectivo, ver los espectros del capítulo 7 que acabamos de ver, le corresponde una aceleración. Esta aceleración es la que forma parte de la ecuación dinámica de movimiento para cada modo. Y nos indica, ¿no?, que la aceleración espectral máxima, que son los datos que necesitamos para colocar en robot, se deben tomar en cuenta la influencia del coeficiente de suelo, ¿no?, el factor de importancia, el factor de comportamiento de la siguiente manera, ¿sí?, donde nos indica que SA es la pseudoaceleración tomada del espectro de diseño para cada modo de vibrar y AS es la aceleración espectral máxima constante para cada modo de vibrar. Aquí nos indica, ¿no?, que una vez completada toda la información se realiza el análisis sísmico-dinámico y se procede a la obtención e interpretación de resultados. Los espectros del capítulo 7 ya consideran la influencia del tipo de suelo y la zona sísmica, ¿no?, por lo que los valores espectrales solo deben ser multiplicados por IFC, ¿sí? Entonces, como ya está considerando el factor el coeficiente de suelo, ¿sí?, entonces ya están tomando en cuenta esos valores. Nos indica que la aceleración únicamente es igual a la pseudoaceleración multiplicada por el factor de importancia dividido el factor de comportamiento. En nuestro caso, nosotros hemos indicado que este factor de importancia y este factor de comportamiento son igual a 1. Entonces, nuestra operación, ¿sí?, si en cualquiera de los casos que nosotros estemos analizando, vamos a tener que nuestra aceleración, ¿sí?, es igual a esta pseudoaceleración multiplicada por el factor de importancia dividido el factor de comportamiento. Como esto es 1 y 1, entonces todo esto va a seguir siendo 1. Y los valores de nuestra aceleración van a ser iguales en cada caso a la pseudoaceleración, ¿no? En este ejemplo, que bueno, el factor de importancia y el factor de comportamiento son igual a 1. Bien, entonces podríamos indicar que en este caso vamos a colocar aceleración, pero vamos a dejar esta hoja de Excel lista para poder añadir otros valores. ¿Sí? Vamos a colocar acá, ¿no?, que nuestra aceleración va a ser igual a nuestra pseudoaceleración multiplicada por la división entre el factor de importancia, ¿no?, y el factor de comportamiento. Bien, ¿no?, que en este caso, como habíamos indicado, va a salir igual. Bien, entonces estos serían los parámetros de la aceleración que vamos a utilizar y estos son los que tenemos que colocar acá en robot, ¿sí? Entonces podríamos nosotros indicarle acá al programa, vamos a venir abriendo, que esto va desde 0.3, 0.72, podemos introducir eso aquí. Esto va a empezar con 0.3, ¿no? Perdón, con 0 inicia, ¿no?, el primer punto. Vamos a indicar que es con 0 y este está iniciando con 0.3. Le digo agregar
El segundo punto será 0.30 y 0.75, entonces le decimos 0.30 y 0.75, le digo agregar, se va a ir dibujando de a poco, ¿no? Luego tenemos 0.72 y 0.75, entonces 0.72, 0.75, agregar. Sí, ya va cobrando forma, ¿no? Después tenemos 1 y 0.54, entonces aquí vamos a colocar 1 y 0.54, agregar. Sí, 1.25 y 0.4320, ¿no? Vamos a colocar 1.25 y 0.4320, digo agregar. Tenemos 1.5 y 0.36, entonces 1.5, 0.36, agregar. ¿Sí? El siguiente 1.75 y 0.3086, ¿no? Entonces 1.75 y 0.3086, agregar. Vengo al siguiente, es 2 y 0.27, 2, 0.27, agregar. ¿Sí? Voy a venir a otro, 2.5 y 0.2160, ¿no? 2.5 y 0.2160, agregar. Vuelvo, 3 y 0.18, 3, 0.18, agregar. Faltan 2, 3.6 y 0.15, 3.6 y 0.15. Y el último que es 5 y 0.15, ¿no? Entonces vamos a indicar aquí 5 y 0.15, agregar. Y fíjense que este espectro que hemos colocado nos está indicando, ¿no?, la aceleración en metros segundos cuadrados, el periodo en segundos, y lo comparamos con este espectro de acá, que es el mismo, ¿no? El mismo espectro que hemos obtenido. Entonces, una vez ya cargado este espectro dentro del programa, yo le voy a venir nuevamente aquí a espectro, le voy a decir guardar. Sí, le voy a colocar un nombre, esto me va a mandar a una biblioteca directa de robot para que yo pueda importar este mismo espectro en otro caso, ¿no? Y le vamos a indicar con el nombre que está acá, ¿no? Vamos a colocar espectro Z3S3, ¿sí? Vamos a colocarle entonces espectro Z3S3, ¿no? Zona 3, tipo de suelo 3 también. Le digo guardar, ¿sí? Y una vez guardado, fíjense que ya hemos generado nosotros, vamos a indicarle acá cerrar. Entonces ya está nuestro espectro de cálculo, ya nos sale acá. Con esta flechita yo le voy a indicar que lo añada, ¿sí? Y este es el espectro que ahora está tomando, ¿no? Fíjense cómo ha cambiado de color, porque ya lo estamos tomando en cuenta. Aquí nos indica espectro 1. Podemos indicarle también la definición de la dirección. Entonces vengo a definición aquí y le puedo indicar, ¿no?, que el sismo, por lo general, esto también va a ir de acuerdo a las normas sísmicas o guías sísmicas en nuestro caso, que nos van a indicar, ¿no?, en qué dirección actúa el sismo, ¿no?, el 100%, el 10%, el 20%. En nuestro caso, vamos a considerar en la dirección X un factor 1, porque va a actuar el 100%, en Y también, y en Z podríamos considerar el 10% de la acción de sismo, ¿sí? Podemos, si queremos utilizar valores normalizados, podemos indicarle igual a esta opción, ¿no?, o no. Esto lo vamos a dejar acá por defecto, ¿sí? Y le voy a decir OK, ¿sí? Aquí igual le voy a decir OK. Y ya está mi análisis de sismo, ¿no? Fíjense que en este caso nosotros ya tenemos tanto para el análisis modal y al generar el espectral, como le hemos indicado que se considera en las tres direcciones, lo ha generado pues tanto en la dirección X, en la dirección Y y en la dirección en Z, ¿no?, las hipótesis necesarias para estos casos. Bien, ahora lo que nosotros tenemos que indicar es venir a cargas conversión y hay que indicarle, que para el análisis sísmico se toma en cuenta la masa de la estructura.
Entonces, de las hipótesis que nosotros hemos generado, solamente para el peso propio el programa toma ya directamente la masa. Para las otras hipótesis que nosotros tenemos, carga muerta, carga de muros, está tomando los pesos y yo tengo que indicarle qué valores va a tomar y cuánto. Entonces, yo voy a convertir los casos. Por ejemplo, voy a seleccionar carga muerta con la tecla control y la carga de muros, ¿no? Le voy a indicar agregar, ¿sí? Le digo cerrar. Y para los casos 2 y 3, la dirección M-Z, vamos a indicarle que sí actúa el 100% de la carga. Entonces le digo agregar, ¿sí? Podemos, si quieren ustedes, agregar este más, pero no es necesario. ¿Sí? Le digo agregar. En cambio, para los casos, vamos a seleccionar acá, de sobrecarga, ¿sí? Cerrar. Para estos casos, por lo general se considera, dependiendo de la norma, entre un 25% o a un 50% de esta carga, ¿no? Porque se supone que durante la acción sísmica no va a existir sobrecarga de uso, ¿sí? Entonces le vamos a colocar nosotros un 50%. La dirección de la masa, o en este caso X, Y, Z, eso se va a mantener. Y ahí tenemos ya las cargas conversión. En la combinación de signo, bueno, esto lo vamos a dejar acá por defecto. ¿Sí? Aquí también tenemos nosotros la deformación de pandeo que va a existir, los resultados en filtros, podemos ver la estructura modelo, ¿sí? El tipo de análisis, ¿no? Si por algún motivo alguien quisiera cambiar el tipo de análisis que van a tener estas estructuras, pues seleccionan la carga, le indican parámetros y además de ser, por ejemplo, un tipo de carga estático lineal, yo le puedo decir que también genere el efecto P delta. Y puedo configurar los parámetros del análisis no lineal, ¿no? Esto lo vamos a ver un poco más adelante. Y lo vamos a indicar cancelar. Y le voy a indicar ahora, como ya está configurado todo esto, solamente estamos generando los casos de carga, todavía no hemos puesto las combinaciones manuales. Le voy a indicar calcular y después vamos a colocar las combinaciones manuales. Bueno, aquí hemos tenido un problema de ejecución. Vamos a ver cuál es el problema. Vamos a ver los errores, ¿no? Hemos tenido un problema. Esto por lo general se debe acá en herramientas. Vamos a venir a preferencias, perdón, a preferencias del proyecto. Y en el análisis de la estructura vamos a colocar que habilite estos elementos del tipo Erlink, que son uniones rígidas. Vamos a decir OK, ¿sí? Y le vamos a volver a poner a calcular.
hemos tenido nuevamente un problema acá, ¿no? A ver, vamos a indicarle acá al programa primero que nos genere los elementos finitos. Sí, vamos a venir a las opciones de mallado, vamos a generar la malla. Vamos a indicarle opciones avanzadas, vamos a indicarle frecuente, a este nunca, propuesto por 1 metro, vamos a dejar acá en triángulos y cuadrados, ¿sí? Aquí el propuesto, ¿no? Y le vamos a indicar OK, ya se ha generado. Ahora, nuevamente vamos a venir ahí, vamos a generar el modelo de cálculo, vamos a ver si el error está en el modelo o en qué lado tenemos ese error. Está bien, aparentemente no tenemos errores ahí. Sí, vamos a revisar dónde estaría el error. Vamos a volver a colocar calcular. Nodo 218. Vamos a ver cuál es el problema que nos está arrojando nuevamente error. Bien, entonces para poder corregir este error que nos aparece al momento de calcular, lo que vamos a hacer es la inestabilidad que se está provocando, es bueno en este panel, ¿no? Como habíamos visto hace un momento. Entonces, si ustedes recuerdan, este panel de acá está con tipo lámina, ¿no? Entonces nosotros le podemos indicar acá que genere su malla local y demás. Va a generar la malla local. Si le ponemos a calcular, fíjense que tenemos una inestabilidad. Y ahora lo que vamos a hacer es ver esa inestabilidad y justamente se encuentra acá en esta losa de acá, ¿no? En esta losa tenemos nuestra inestabilidad. Bien, entonces lo que vamos a hacer es eliminar el mallado de elementos finitos de esta losa. Bueno, que en este caso no necesita un análisis de elementos finitos, quizás bastará solamente con indicarle como si fuera un panel de cortina, nada más. Entonces podríamos venir a seleccionar este elemento, ¿sí? Podemos venir acá donde indica opciones, vamos a indicar el modelo de cálculo del panel y por ejemplo vamos a ver las configuraciones que tiene uno de estos elementos. Por ejemplo, si le colocamos losa diafragma rígida, un shell o una lámina, un lámina 1, ¿sí? Vamos a ver qué configuraciones tiene, ¿sí? Le damos doble clic y ahí podemos ver, ¿no? Si yo le doy a este de acá que dice panel de cortina, ¿sí? De cortina, entonces le estoy indicando que no hay elementos finitos, no hay rigidizado, ¿sí? Podemos indicarle que no haya. Y la transferencia de cargas pues va a ser con una distribución por zonas de influencia en 2 direcciones. Entonces, como ya está agregado, aquí le voy a cambiar, le voy a decir panel de cortina, ¿sí? Entonces eliminamos la malla de ese elemento, lo voy a cerrar. Como el error es en la inestabilidad de este elemento, entonces no tendríamos que tener más errores en el cálculo. Ponemos a calcular, vamos a esperar. Sí, ahora sí está procediendo con todo el cálculo y fíjense que ahora no tenemos ni errores ni advertencias. Entonces el error, bueno, se debía, ¿no?, a esta inestabilidad que hay aquí, bueno, por el tipo de apoyo que hemos generado acá. Sí, es por eso más que todo, ¿no? Por el tipo de apoyo, de unión que hay entre esta losa y esta columna. Habrá que colocar algún elemento más que nos ayude tal vez a mejorar la unión de este elemento. ¿Sí? Bien.
Entonces, una vez que nosotros ya hemos generado nuestra carga de sismo, lo que nos tocaría ver ahora es pues las combinaciones manuales, ¿no? Entonces vamos a colocar este apartado que habíamos indicado que era de la CI para realizar nuestras combinaciones, ¿no? Vamos a realizar estas combinaciones. Fíjense que lo vamos a hacer en robot. Para eso venimos a cargas, le vamos a indicar combinaciones manuales. La primera combinación podemos hacerlo referenciado a este caso. Le vamos a ir numerando, son 7 combinaciones que vamos a utilizar. Entonces vamos a decir combinación 1, lo podemos dejar así. En los parámetros vamos a utilizar el tipo de combinación sísmica, el CQC, también puede ser este de acá, el SRSS, ¿no? Pero vamos a dejar con este de acá. Vamos a indicarle OK. Y bien, para esta combinación, la combinación 1 que vamos a realizar, pues fíjense que entra solamente 1.4 de la carga muerta. Entonces yo selecciono, por ejemplo, todo lo que es carga muerta con la tecla control. Estos 3 que son carga muerta, el coeficiente le voy a colocar 1.4 y con esto le voy a dar a agregar. ¿Sí? Entonces el coeficiente de todos estos es 1.4. Puedo crear una nueva. Vamos a guardar las combinaciones definidas. Una combinación 2, si seguimos en estado límites últimos, le vamos a indicar OK. Y para esta segunda combinación es 1.2 de la carga muerta. Entonces vamos a seleccionar todo lo que es carga muerta. Colocamos el 1.2. Le doy a agregar. ¿Qué más necesitamos? 1.6 de la carga viva. Entonces selecciono los que son carga viva. Le voy a dar 1.6 y le digo agregar. ¿Sí? Y tenemos, bueno, no tenemos este tipo de cargas, no hemos colocado, ¿no? Vamos a indicarle entonces hasta ahí. ¿Sí? Entonces solo necesitaríamos eso, ¿no? Decimos aplicar, nueva. Vamos a dejar todo esto así, OK. Y esta nueva, la combinación 3, pues vamos a ver acá 1.2 y acá vamos a indicarle este de aquí, ¿no? Con el viento más. Entonces esta combinación, la tercera, este caso de carga no lo tenemos, no hemos puesto ningún tipo de estas cargas, ¿no? Bien, este tipo de carga de acá vamos a tener que colocar podemos colocar 1.2 de la carga muerta o también podemos colocar bueno, y sumarlo con 1.0 de L, que es la carga viva, o con 0.5 del viento. Entonces podríamos seleccionar uno de estos casos, ¿no? Podríamos colocar aquí con la carga viva y recién a partir de este caso colocar la carga de viento, ¿no? Porque aquí ya podemos discretizar entre ambas. Entonces vamos a hacerlo con este de acá, ¿no? Esto de aquí con 1.2 y estas de acá con 1. ¿Sí? Le digo aplicar y luego una nueva combinación, 4, OK. Y vamos a venir a esta ecuación que indica 1.2 de la carga muerta. Entonces seleccionamos la carga muerta con 1.2, agregamos. Luego me indica la carga de viento con 1.0, pero nosotros tenemos 4 direcciones de viento, entonces lo que tendré que hacer es hacer uno para cada simulación de viento, ¿no? Entonces seleccionaré, el coeficiente era 1.0, entonces va a ser este de acá en X, primero con 1, ¿no? Agregamos, luego entra la carga viva con 1 también, entonces seleccionamos con 1, agregar. ¿Sí? Le digo aplicar, luego vamos a colocar otra, OK, igual, ¿no? Toda la carga muerta entraba con 1.2, ¿sí? Vamos a seleccionar 1.2, le digo agregar. Ahora voy a seleccionar la otra carga de viento que va a entrar con 1 y las cargas vivas que también van a entrar con 1. ¿Sí? Bien, le digo aplicar, genero una nueva, le digo OK. Entonces estas 3 de acá entraban con 1.2, estas 3 de acá entraban con 1
Y la de viento, en este caso la hipótesis 9, entra también con 1. ¿Sí? Le digo aplicar, nueva, ok. Nuevamente estos de acá entran con 1.2. Estos de acá entran con 1. Y el caso 10 del viento entra con 1. Le digo aplicar, vamos a seleccionar una nueva y ahora tenemos que colocar la carga muerta más 1.0 del sismo más 1.0 de la carga viva, ¿no? Entonces, y bueno, esta carga no la tenemos, este caso de carga, entonces vamos a generar esto, el viento para sus 3 direcciones, ¿no? Vamos a venir a robot, vamos a indicarle ok. Entonces, si nos fijamos, es 1.2 y los demás con 1, ¿no? Entonces seleccionamos estos 3, le indicamos 1.2, agregar, la carga muerta, perdón, la carga viva es con 1 y el espectro de sismo de aquí va a ser con 1 también, ¿sí? Y le digo aplicar, nueva, ok, y vamos a volver a agregar estos 3 de acá con 1.2, la carga viva con 1 y la otra simulación del espectro de viento, de sismo, ¿no? En Y con 1, agregar, aplicar, nueva, y nuevamente seleccionamos estos 3 con 1.2, seleccionamos estos 3 con 1 y seleccionamos el espectro en Z con 1, ¿sí? Bien, entonces le vamos a decir aplicar. Si queremos modificar alguna de estas hipótesis, por ejemplo la 1, selecciono, le digo modificar y aquí yo ya puedo cambiar, ¿no? este combo que hemos generado ahorita, ¿sí? Vamos a ir seleccionando nosotros qué es lo que queremos modificar. Bien, acá vamos a venir a 15, puedo decir modificar, puedo cambiarle el nombre, puedo colocar el nombre que tiene la combinación, ¿no? Se puede ir haciendo eso, le digo aplicar, cerrar. Y bien, lo que vamos a hacer ahora es nuevamente ponerlo a calcular para ver ya el análisis que ya ha realizado el programa al respecto de estas configuraciones que hemos hecho, ¿no? Ya va a tomar en cuenta ahora nuestras combinaciones propias. Bien, entonces una vez que ha terminado de calcular, nosotros ya podemos ver que aquí tenemos nuestras hipótesis de cargas, bueno, separadas en este caso, ¿no? Y aquí ya tenemos las combinaciones que hemos realizado. Puedo ver por la combinación 1, vamos a ver algunos resultados, por ejemplo, el que es mapas paneles, vamos a colocar estas tensiones, digo aplicar, vamos a ir colocando acá, fíjense que va a ir cambiando según la hipótesis, ¿no? Podremos colocar esta combinación y demás, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo eso también en las combinaciones que ya toma un poco el sismo, ¿no? Todo eso. Bien, vamos a cerrar esto. Ya vamos a ver en la siguiente clase ya cómo trabajar con todo lo que es esto del análisis y del cálculo. Vamos a explicar algo más sobre el tipo de análisis que realiza el programa y vamos a ver algo de los resultados que nos va a ayudar a interpretar un poco los esfuerzos y cómo estamos procediendo con el cálculo de la estructura, ¿no? Antes vamos a venir nuevamente a mapas de paneles, vamos a quitar esto para que no quede con las leyendas, ¿no? Bien, entonces ahora le vamos a decir archivo, guardar proyecto como, vamos a crear una nueva carpeta para esta que es la clase número 7. ¿Sí? Vamos a cambiarle el nombre, clase número 7, guardar. Bien, vamos a cerrar. Este material, bueno, les vamos a facilitar, sea o no sea la guía de su país, para que tal vez puedan guiarse más que todo con los ejemplos que vamos a ir haciendo, ¿no? También les vamos a pasar, bueno, esta es la guía sísmica y también el código ACI también les vamos a facilitar.
Bien, ¿no? Entonces este es el espectro de sismo que hemos configurado nosotros. También les podríamos facilitar esto. Lo vamos a guardar en la carpeta del curso. ¿Sí? Vamos a buscar la carpeta en la clase número 7, ¿no? Vamos a colocar espectro de sismo. Bien, y lo cerramos. Y bien, recuerden que cualquier consulta o duda la pueden realizar a través del WhatsApp, del correo electrónico o también del espacio generado en la plataforma de apoyo para este curso. Bien, eso es todo por esta clase. Nos encontramos en un siguiente video. Muchas gracias.